bendiga. Mi nombre es Leiber Palacios Córdoba de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba de la carrera de Español y Literatura del tercer semestre. Hoy vengo a explicarles un tema. No sé, antes de iniciar me gustaría leerles una reflexión. La reflexión dice así: el pasado ya se fue. ¿Cuál es la fórmula para devolver el pasado si ya se fue? Ninguna. Entonces, no vivas el presente esperando que se repita un pasado que nunca volverá. Lo que sucedió pasó y hay que soltar ese recuerdo y romper vínculos con lo que ya no será jamás. Bueno, ahora de esta reflexión me gustaría que hiciésemos un ejercicio para soltar toda dolencia o malestar corporal que nos impida estar de buen ánimo o con buena postura dentro de la clase. Entonces, les pido que sean ejercitándose, estirando los brazos, estirando las manos, estirando los dedos de los pies, sean estirando los dedos de los pies, las manos, todas las coyunturas, para tener una buena disposición corporal. Ahora, después de este ejercicio, me gustaría eh, preguntarles para ustedes eh, cómo, eh, cómo se da la forma en que se comunica, cómo se comunicaban anteriormente. Para ustedes, ¿cómo anteriormente se comunicaban? ¿Cuál era el medio de comunicación para que a uno lo entendieran y los demás lo entendieran a uno? Entonces no sé qué me pueden decir ustedes. Y bueno, ahora ya pasando a lo que es a explicar el tema como tal, sería ¿qué es el texto? Entonces, el texto es un tejido de palabra eh, ordenada en base a un argumento. Eso es un texto. Y entonces ese texto tiene unas, unas características, ¿cierto? El texto tiene unas características. Y una de esas características es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Pues la coherencia es que lo que yo estoy diciendo vaya acorde a lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir lo que está pasando ahora en Afganistán. Yo no puedo decir este, que ese régimen que ahora ocupó ese país es un régimen eh, bueno, que va a traer provecho a ese país, cuando ya están ocurriendo desplazamientos de los habitantes de esa región. O sea, lo que yo digo debe ir concorde a lo que es, a lo que realmente es. Yo no puedo decir B, pero de mi mente decir el significado para mí de B es A, pero digo que es B. Entonces, es eso es la coherencia. Y ya la cohesión es, digamos, es la buena estructuración de las palabras, de los párrafos, que a la hora de leer o de escribir
se escriban de una forma ordenada y secuenciva, que concuerden las palabras. A eso hace referencia con cohesión. También tenemos lo que es la estructura del texto. El texto tiene su estructura y se compone de 3 estructuras. Entonces, una de esas estructuras del texto es la introducción o el inicio. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un cuento, vemos que inicia a relatar principalmente la región geográfica donde se va a desarrollar el cuento, la historia. Entonces inicia a hablar de cómo se llaman los personajes principales y inicia a describirlo, no muy detalladamente, en dónde viven y su historia. Entonces eso es como esa es la introducción. Es iniciar a dar como un preámbulo de lo que será en el desarrollo. Entonces, ¿el desarrollo qué es? El desarrollo ya es cuando ya todo se está efectuando, ya todo se está a punto de culminar. Es cuando ya se descubren, por decirlo así, los secretos o se entiende, si es como eso, cuando se descubren los secretos, ya cuando ya todos se están desenvolviendo, y ese es el desarrollo. Entonces, inicio cuando damos a presentar lo que se va a dar, y ya el desarrollo es cuando ya todo se está dando, todo se está ejecutando en su debido orden. Y ya el fin es que todo el mundo ya lo sabemos que es el fin, que es cuando pasa, ya pasa el tiempo, ya todo culmina y en fin, ya por lo general siempre en las historias de cuentos que hay unos finales felices, se casan y todo eso, tienen hijos. Entonces eso es el final, ese es el fin. Entonces, introducción, la estructura del texto, introducción, desarrollo y fin. Esa es la estructura del texto. También podemos ver que hay varios tipos de textos. Hay varios tipos de textos. Entonces, tenemos el texto argumentativo, que es cuando nosotros damos a conocer nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista puede ser negativo como puede ser positivo. Ese es un texto argumentativo. Un ejemplo, los debates que se hacen en el Senado. Esos son textos argumentativos. También tenemos eh, los textos científicos que nos hablan acerca de la NASA, de los experimentos, de los acontecimientos o descubrimientos que se están dando. Esos son los textos científicos, nos dan a conocer el avance de la tecnología, y cómo influye en el medio de nosotros, los seres humanos, convivimos, nos relacionamos. Y ya también están los textos descriptivos, que es cuando nosotros, son aquellos textos que nos dicen, que por ejemplo, dicen, usted, esa persona es blanca, es de pelo liso, es de ojos azules, es de orejas largas, de pies pequeños. Por ejemplo, ese es un texto descriptivo que lo define a la persona tal cual como es. También tenemos el texto informativo, que lo que hace es darnos a conocer lo que se está dando en el momento. Lo que se está dando, como había mencionado al principio, en lo que era la en lo que era la ¿cómo es? Las características del texto que mencioné a Afganistán. Eso es una noticia que ahora se está dando en el mundo. Entonces, eso es un texto informativo que nos da a conocer lo que está pasando en un país, violencia, corrupción. Y no solamente eso, sino que también pueden ser carteles que nos avisen que por tal parte no podemos pasar. Eso es un texto
informativo. También tenemos el texto histórico, que son aquellos textos en los cuales nos dan a conocer cosas que anteriormente pasaron en el mundo. Por ejemplo, la conquista de América, la llegada de los americanos, de los españoles, que diga a América. Entonces, eso es un texto histórico donde relata cómo acontecieron esos hechos. También, o la masacre en Bojayá, eso es un texto histórico porque relata los acontecimientos que ya pasaron, que ya fueron antes. Eso es un texto histórico. Bueno, como actividad de la clase tenemos, después de haber leído y analizado la guía relacionada de qué es el texto, la siguiente actividad que estaría dejando era realizar un cuento donde se evidencie la estructura del texto, la introducción, su desarrollo y conclusión. Se realiza un cuento donde se desarrolle esta estructura del texto. También hacer un texto donde se evidencien las características del texto, que es la coherencia y la cohesión. También, como segunda actividad, tenemos clasificar los siguientes textos según sus tipos. Por ejemplo, está el periodismo tiene como función principal informar. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos de turno de nuestro país para influir en la opinión pública y a veces hasta para distorsionar la verdad. Entonces, definir qué tipo de texto es ese que ahora les acabé de leer. Y bueno, doy por terminado la clase y Dios les guarde.